La gente reclama permanentemente, ¿no? Que postule a la presidencia de la República. No es fácil tomar una decisión al respecto, pero en todo caso, si continúa esto, lo tendría que hacer, porque tampoco se puede despreciar, ¿no?, al pueblo. Hay que estar con el pueblo, hay que trabajar con el pueblo, hay que asumir los riesgos para poder defender los derechos del pueblo. Pero esto se han enterado en el Congreso y he sido informado por congresistas amigos que ellos se han enterado, han hecho ya sus evaluaciones correspondientes y tienen miedo, y entonces ahora están trabajando de cómo me inhabilitarían. Ese es el trabajo al cual se dedica el Congreso de la República, ¿no? Ese es el trabajo. Por eso es que presentan allí cuestiones de acusaciones constitucionales y todo eso con el objeto de buscar la inhabilitación. Eso he sido informado desde dentro del Congreso. Existe un Congreso que no tiene ninguna aceptación, sin embargo, confronta y ahora está confrontando con esa parte de la población que está solicitando de que sea un candidato, no para la presidencia. Todavía no hemos tomado esa decisión, pero está en estudio. Y acepté ser ministro de Justicia. Y por supuesto que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho extraordinariamente bien en comparación con los regímenes anteriores, charlatanes que no hicieron nada por los derechos fundamentales de las personas. Tuve el coraje, por ejemplo, de llevar a Montesinos verdaderamente a una cárcel, pero cuando salí de ser el ministro, no, bueno, nuevamente lo llevaron a la Marina. ¿Por qué? Porque ese señor tiene un poder extraordinario y es muy probable que ese es el que está asesorando al Congreso, asesorando al Ejecutivo ahora. Yo salí del Ministerio de Justicia y inmediatamente el Poder Judicial lo devolvió. Ese es el Poder Judicial que tenemos. Ese es el Poder Judicial que sale en defensa, en protección de los más grandes delincuentes que ha tenido el país. Ese es el Poder Judicial que envía a la cárcel solamente a los pobres. Pero los ricos están fuera, están gozando de su libertad. Si no, fíjese ahora, le doy ese ejemplo. El ejemplo, la realidad es lo que vale, no los discursos. El caso de la señora que lo encuentran con 1.916 soles y por eso no le aplican una pena preventiva de 30 años. 30 años de prisión preventiva, 30 años. Y como la señora Fujimori, que tiene pedido, ¿no?, de prisión de 30 años, se encuentra en libertad. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que aquí hay pues un partido político que es el admirador del más grande ladrón que ha tenido el país, y ese es Alberto Fujimori, del más grande tirano que ha tenido el país, y ese es Alberto Fujimori, del más grande corrupto contado dentro de los 7 corruptos más grandes del mundo, no por mí, no por los peruanos, sino por organismos internacionales, y ese es Alberto Fujimori, y esos son los que nos están gobernando actualmente. Bueno, la situación en el país es sumamente lamentable, una completa incertidumbre política. La población está muy decepcionada de nuestros políticos, tanto del Congreso de la República como del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene más del 85% de desaprobación. El Congreso de la República tiene una aprobación de solamente el 6%. Yo creo que ahora eso ya es menos. Frente a la reacción de la población, al haber dado el golpe de Estado, el Congreso de la República, destituyendo a Pedro Castillo, ¿no?, la reacción ha sido brutal. El gobierno se mantiene solamente mediante el uso de la fuerza, mediante la arbitrariedad, mediante la matanza a los ciudadanos, que como usted acaba de mencionar, las muertes se van incrementando, son ya más de 60 fallecidos por esta cuestión, y todos estos fallecidos son personas del pueblo, son personas de las ciudades alejadas de nuestro país, son personas del campo, son personas de los pueblos amazónicos, ¿no? Son todas aquellas personas que votaron por Pedro Castillo, y es como una venganza, ¿no?, por haber votado por Pedro Castillo, ahora los matan, ¿no? Eso tenemos que terminar. Somos una sociedad extremadamente clasista, extremadamente racista, ¿no?, extremadamente discriminadora.
y todos los peruanos nos tenemos que unir, los ricos, los pobres y los más pobres, todos juntos tenemos que trabajar para crear estabilidad política, económica, social en nuestro país. No, pero por supuesto, con preferencia por los más pobres y por los pobres, ellos tienen que tener la preferencia, porque ellos han sido excluidos en 200 años de vida republicana. Por primera vez con el gobierno de Castillo, por primera vez en 200 años se ha transparentado esta realidad, se ha demostrado que en el Perú un sector de la población prácticamente no obtuvo su libertad con la guerra de independencia, sino que se mantuvo durante los 200 años de vida republicana. Como dice un poeta, con la independencia solamente hemos cambiado mocos por babas. O dice, hemos cambiado de posición, pero solamente pasando del poder de don Fernando, o sea, del poder de los españoles, al poder de don Simón, o sea, al poder de los criollos peruanos, que resultaron mucho más negativos que los españoles originarios, y construyeron este país con esas diferencias sociales extremadamente clasistas, extremadamente racista y hasta culturalista, ¿no? Eso tiene que cambiar, pero es por primera vez que Pedro Castillo, o con el régimen de Pedro Castillo, se pone en claro esta situación. Ahora ustedes verán los medios de comunicación cómo aplauden al gobierno, no obstante que es un verdadero desastre. El Perú está cuesta abajo, sin que nadie lo pare. Pero la prensa, ¿por qué actúa así? Actúa así por los millones que está recibiendo ahora. Esos millones que se destinan a la prensa deberían destinarse para aquellas personas que se encuentran afectadas por los desastres naturales, que no tienen ahora nada, no tienen casa, no tienen techo, no tienen alimentación, no tienen medicinas, pero esas personas están abandonadas. Y este gobierno lo que está haciendo es que en aquellos lugares donde hay las diferencias sociales pronunciadas, atiende muy bien a los que son de la clase alta, y esto está bien que se los atienda, pero deja de atenderlo a los que se encuentran en situación marginada. A ellos los abandona totalmente, y eso la población ahora se está dando cuenta de cómo es nuestro país, y eso es lo que hay que superar. No se va a hacer de la noche a la mañana, por supuesto. Es un trabajo largo que tenemos que hacer los peruanos. Es un trabajo largo que tiene que hacer especialmente la juventud. En ese sentido, doctor Aníbal, lo escuché decir que se pagan ahora millones a la prensa, pero en la prensa y también políticos han señalado constantemente que durante el gobierno del profesor Pedro Castillo se pagaban miles o hasta millones a la llamada prensa alternativa, como seríamos nosotros. Y quería saber si hay algo de asidero en eso, hay algo de verdad en eso. ¿Se pagó a la prensa alternativa? Eso es absolutamente falso. Si no, usted en este momento diga, como prensa alternativa, ¿cuánto recibió del Estado? Dígalo, no tenga miedo, dígalo, ¿no? Dígalo. Pero, bueno, la verdad tengo que reconocer que durante la gestión de usted nunca me dieron una entrevista y la verdad es que, pero igual yo conversé con usted antes de la segunda vuelta y después esta es la segunda vez que lo tengo aquí. Y bueno, para prueba un botón, estamos usando un Zoom gratuito, así que ni siquiera para el Zoom tenemos. Bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ahora ustedes verán por la prensa que dicen el gobierno de Castillo que fue un desastre y que felizmente ya terminó. Comparen el gobierno de Castillo con el gobierno actual, que es un verdadero desastre, que es gente absolutamente ignorante, que es gente que no tiene la capacidad para afrontar los problemas que existen ahora en el país, especialmente con los desastres nacionales. Con Pedro Castillo, por primera vez en la historia del Perú en 200 años, ¿no? Se aclaró ante todos los peruanos y ante los ojos del mundo la sociedad que somos, extraordinariamente clasista, extraordinariamente racista, extraordinariamente discriminadora. Y dicen que con eso lo que hemos hecho es crear una confrontación entre peruanos. No hemos creado confrontación entre peruanos. Nosotros estamos porque haya una unidad de todos los peruanos.
de los ricos, de los pobres, de los más pobres, para poder sacar al país de este estado de postración que se le ha tenido en 200 años de vida republicana. Pero por supuesto dando la preferencia a los marginados, a los olvidados, a los discriminados, que son los más pobres y los pobres. Ellos tienen que ser los preferidos en el Perú. Eso por primera vez en el Perú se abrió el Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno, como es palacio público, es palacio que pertenece a todos los peruanos, y todos los peruanos tenían derecho a ir allí. ¿Quiénes se reunían antes de Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno? Solamente los pudientes, solamente la clase de los ricos, para sus celebraciones, para no celebrar simplemente con cualquier trago, con cualquier whisky, sino con whisky etiqueta azul. En cambio, con Pedro Castillo, el peruano más humilde, del lugar más alejado, entró al Palacio de Justicia como cualquier otro ciudadano, y por supuesto eso es lo que no les gustó, ¿no?, a la clase de la derecha y de la ultraderecha. Con Pedro Castillo, ¿qué hicimos? Nos reunimos en el Palacio, nos reunimos en los ministerios, con el pueblo, con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Nos reunimos con los alcaldes, con los gobernadores, y allí resolvimos los problemas, y los resolvimos rápidamente, pero para eso se requiere contar con capacidad para poder entendernos y solucionar los problemas. Ahora, ¿por qué el gobierno actual no lo puede hacer? No lo puede hacer, ¿por qué? Porque no tienen capacidad. Ustedes están viendo allí que no tienen capacidad. ¿Me escuchan, por favor? Sí, quedó fuerte y claro, doctor. En ese sentido, justo lo que habla del gobierno actual, como dice que el Palacio de Gobierno se abrió en el gobierno de Pedro Castillo para las clases, para todos los peruanos, ahora más bien se está viendo que la actual presidenta o los ministros no pueden salir de los grupos aéreos, es decir, van a algún sitio, a alguna ciudad y siempre se quedan en las entidades oficiales, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Ellos no están en capacidad de hacerlo. Nosotros estuvimos en capacidad de hacerlo, en capacidad de llegar al pueblo. El pueblo nos aclamaba, ¿por qué? Porque hacíamos participar al pueblo en el debate de los asuntos de cada localidad, de cada región, y hacíamos participar al pueblo en la toma de decisiones. Eso el gobierno actual no lo va a hacer. Claro, ellos quieren aparecer como que son gente capaces, son de lo más ignorantes, porque les juro que es imposible que ellos puedan afrontar el tremendo problema que sufrimos ahora en nuestro país por los desastres nacionales y por la misma inseguridad política que vive el país. No se puede gobernar solamente con buena voluntad, no, de buenas voluntades está empedrado el infierno. Se requiere de conocimiento, se requiere de capacidad, y nosotros tuvimos eso, y hicimos eso, y por eso es que el pueblo sale ahora en defensa del gobierno de Pedro Castillo, o sale en defensa del Congreso, no, o sale en defensa del Ejecutivo actual, no, sale en defensa de Castillo por todas esas cosas que se hicieron y que la prensa no cayó, ocultó, deformó la información simple y llanamente porque no le dimos dinero. Ok, doctor, pero siendo, a ver, un poco críticos, se menciona mucho los consejos de ministros descentralizados, y es cierto que iban a distintos pueblos, a distintas ciudades, y se reunían con los pobladores, pero lo que se critica también es que no se llegaban a dar soluciones, es decir, se escuchaba, pero no se daba soluciones. Eso es lo que incluso la señora Boluarte, la presidenta actual, ha dicho ella que ella participó y que era más como hacer marketing que dar soluciones a los pueblos. Mire usted, las soluciones han sido permanentes. De la noche a la mañana no se puede resolver todos los problemas. Le pongo un ejemplo, el de los colegios, la refacción, la puesta en actualización de los colegios, de innumerables colegios del país, a lo largo y ancho del país, especialmente de los pueblos más alejados. Por ejemplo, solamente como ejemplo, la refacción del colegio allí en Purús, con todos sus implementos para su desarrollo tecnológico, para su desarrollo incluso en los ejercicios deportivos y todo eso. Claro que eso a la derecha no le gustaba, que exista un colegio de esa calidad en esa zona, pero hay que entender en el Perú. Lo que no entendemos es porque nos han mantenido en la más profunda ignorancia. ¿Quién puede creer que en unos cuantos meses se pueden refaccionar
todos los colegios existentes en el Perú. Si nos dejaron la educación hecho un desastre, los locales en una ruina. Todo eso se puede hacer en unos meses. El presidente Correa se demoró 10 años en el Ecuador para hacer eso y ni aún así lo pudo terminar con todo. Nosotros hemos avanzado muchísimo, pero ¿qué hace esa prensa mercenaria ahora? Ahora lo que hace es sacar un colegio, por ejemplo, que no se encuentra refaccionado y atribuir la responsabilidad a Castillo. O sacar un colegio refaccionado que ahora ha sido afectado por las fuerzas naturales, por las fuerzas de la naturaleza. Esos son casos fortuitos, son casos extraordinarios, imprevisibles. Eso han malogrado no solamente colegios que nosotros hayamos refaccionado, sino colegios que no necesitaban de refacción, colegios que existían desde hace mucho tiempo en buenas condiciones, ahora se encuentran en una situación desastrosa. Pero ¿cuál es la finalidad de esa prensa sucia, de esa prensa mercenaria? ¿No? ¿Cuál es la finalidad? No, al decir que fue mal refaccionado por el régimen de Castillo. La finalidad es desacreditar al régimen de Castillo. Eso no lo van a lograr, porque la población no lo cree a esa prensa mercenaria. En ese sentido, doctor, las últimas intervenciones que lo hemos visto, bueno, cuando ha salido a la vía pública y ha sido rodeado por periodistas de la prensa oficial, digamos, usted los llamó mercenarios, me parece, mercenarios mediáticos. ¿En qué sentido me parece que usted fue muy duro con sus palabras hacia ellos? Bueno, mis palabras duras, ustedes vieron que allí no di la entrevista, simplemente les dije que yo estoy con el pueblo y ustedes están con los asesinos. Ya sabe usted quiénes son los asesinos, a los cuales defiende esa prensa. Y claro, eso no les gustó, pero la población aceptó la expresión, porque con esa expresión se da a entender la realidad en nuestro país. Así es. Cuando hemos visto su participación en actos en la Universidad San Marcos, y ahorita tengo algo que decir sobre San Marcos, y hemos visto también sus participaciones por algunas zonas, hemos visto que la gente le expresa mucho cariño, ¿no? Eso, ¿cómo usted lo toma? Bueno, fíjese usted, la gente expresa cariño porque la gente sabe lo que hicimos, ¿no? En esos pocos meses que estuvimos en el gobierno. La gente conoce lo que hicimos. La gente entiende que en unos cuantos meses no vamos a resolver los problemas de 200 años de vida republicana, pero que empezamos a trabajar allí con la gente. La gente reclama permanentemente, ¿no? Que postule a la presidencia de la República. No es fácil tomar una decisión al respecto, pero en todo caso, si continúa esto, lo tendría que hacer, porque tampoco se puede despreciar, ¿no? Al pueblo. Hay que estar con el pueblo, hay que trabajar con el pueblo, hay que asumir los riesgos para poder defender los derechos del pueblo. Pero esto se han enterado en el Congreso y he sido informado por congresistas amigos que ellos se han enterado, han hecho ya sus evaluaciones correspondientes y tienen miedo y entonces ahora están trabajando de cómo me inhabilitarían. Ese es el trabajo al cual se dedica el Congreso de la República, ¿no? Ese es el trabajo. Por eso es que presentan allí cuestiones de acusaciones constitucionales y todo eso con el objeto de buscar la inhabilitación. Eso he sido informado desde dentro del Congreso. Existe un Congreso que no tiene ninguna aceptación, sin embargo, confronta y ahora está confrontando con esa parte de la población que está solicitando de que sea un candidato, no para la presidencia. Todavía no hemos tomado esa decisión, pero está en estudio. Ok, doctor. Y regresando un poquito a San Marcos, bueno, lo de la inhabilitación política, pues sí, es un arma que se utiliza mucho, ¿no? Contra los rivales políticos, se ha utilizado contra el expresidente Vizcarra, y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve. Es cierto que hay mucha gente que quisiera verlo en la presidencia, también hay gente que no lo quiere para nada, es decir, no, usted no es no pasa desapercibido a nadie, o mucha gente lo quiere, o hay mucha gente también que lo detesta, hay que ser sinceros. Y yo creo que en ambos casos, bien ganado, ¿no? O sea, si el pueblo lo quiere es por algo y si algunos oligarcas lo odian es por algo también. Ahora, yo quería preguntarle, ¿qué sintió usted? Porque es algo que me han preguntado muchos compañeros, yo también soy sanmarquino, que me han preguntado, ¿qué sintió usted cuando vio una tanqueta derribar la puerta de la Universidad San Marcos?
Porque eso es algo que Bueno, enervó a lo que muchos alumnos, ¿no? sentí, claro, lo que sentí es indignación. Lo que sentí es que cómo se presenta el Perú frente al mundo, que la Universidad Decana de América no sea no intervenida por la fuerza pública en una forma desmedida, el maltrato allí a los jóvenes, a las jóvenes, a las señoras, el colocarlos de espaldas allí, manos a la espalda, no de barriga y manos a la espalda, no maltratar a la gente en esa forma. Lamentablemente, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas también se están comportando al margen del ordenamiento jurídico porque ellos no están obligados a obedecer órdenes que sean irregulares, que sean contrarios al ordenamiento jurídico. Pero no quiero dejar de pasar lo que usted anteriormente mencionó, de que mucha gente está conmigo y mucha gente está en mi contra. Esa es una realidad. La derecha, la ultraderecha, no está en contra mía porque para ellos no me van a perdonar el de que se haya descubierto en el Perú la realidad social que somos, la discriminación que existe, el hecho de que se haya gobernado el Perú durante 200 años solamente para ellos, olvidando los derechos fundamentales del resto de la población. Eso no me van a perdonar. Pero allí existe también una ignorancia extraordinaria. Me califican de comunista, me califican de terrorista, pero eso es solamente porque son unos reverendos ignorantes. Como ha dicho el gobernador de Puno, son gente que mentalmente no se encuentran bien, son desquiciados mentales, porque el calificar a una persona de terrorista es con el único propósito de incriminarlo y enviarlo a la cárcel por un delito gravísimo. Eso es lo que hizo Alberto Fujimori para defenderse de sus opositores, ¿no? El de comunista. Yo no tengo nada en contra de los comunistas. El comunismo en el Perú no está proscrito por la ley. El Partido Comunista existe. No tengo nada contra ellos. Yo puedo conversar con ellos como puedo conversar con la derecha y con la ultraderecha. Todos hay que conversar. Todos hay que ponernos de acuerdo para solucionar nuestros problemas. Nadie es dueño del Perú, pero la ultraderecha no quiere dejar eso de considerarse como la única dueña del Perú, que el Perú es de ellos, que el Perú no es de los cholos, de los campesinos, de los ignorantes, de los no sucios, de los provincianos. No, ellos no quieren considerarse como únicamente los únicos peruanos. No, señores. Desde que Pedro Castillo llegó al gobierno, ahora aquí todos somos peruanos, todos tenemos derechos, a todos nos pertenece el Perú y no solamente a una determinada clase. De manera que le pido a la derecha y a la ultraderecha que hay que trabajar juntos para salvar a nuestra patria, dando la preferencia, por supuesto, a los pobres y a los más pobres. Doctor Aníbal Torres, usted es un maestro en el derecho, ha llevado adelante generaciones de abogados, escrito libros, estudiado en el extranjero. ¿Se arrepiente de haber entrado en la vida política? Si supiera lo que está pasando ahora y volviera al año 2020 y el presidente, en ese momento el candidato Castillo lo llamara, ¿usted volvería a apoyarlo? ¿Volvería a entrar en la política o seguiría al margen? Fíjese usted, yo nunca he tenido la intención de ingresar en la política, no he sido político. A la política he entrado de casualidad, en la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República en el 2021. De casualidad. En la primera vuelta yo voté por Lescano, ¿no? Por el candidato Lescano. En la segunda vuelta, la prensa limeña comenzó a atacar a Pedro Castillo y atacarlo ferozmente, a calificarlo de comunista, a calificarlo de terrorista. Esa situación es la que me indignó. Miles de millones para atacar a un candidato modesto. Yo tuve que salir, yo tuve que demostrar de que él es de Chota, que no es terrorista, porque en Chota no ingresó el terrorismo. ¿Y por qué no ingresó el terrorismo? Por las rondas campesinas que no lo permitieron. Que Castillo no es comunista explicando qué cosa es el comunismo porque la derecha habla, porque tiene boca. Esas personas hablan solamente porque la naturaleza o Dios les ha dado el don de hablar.
pero no saben nada de qué cosa es comunismo, o de qué cosa es liberalismo, o de qué cosa es neoliberalismo. No saben nada de eso, ¿no? Entonces yo tuve que explicar allí, tuve que intervenir, ustedes recordarán, ¿no? En los medios de comunicación y, por supuesto, eché por tierra a todas esas argumentaciones de la derecha y la ultraderecha, y Castillo ganó la elección. No tuve la intención de participar en el ministerio, pero por eso es que no juramenté con el conjunto de los demás ministros. No tuve esa intención, pero el presidente me llama y me dice, doctor, no me abandone ahora. Esa expresión es la que me convenció y acepté ser ministro de Justicia. Y por supuesto que lo hemos hecho bien, lo hemos hecho extraordinariamente bien en comparación con los regímenes anteriores, charlatanes que no hicieron nada por los derechos fundamentales de las personas. Tuve el coraje, por ejemplo, de llevar a Montesinos verdaderamente a una cárcel, pero cuando salí de ser ministro, no, bueno, nuevamente lo llevaron a la Marina. ¿Por qué? Porque ese señor tiene un poder extraordinario y es muy probable que ese es el que está asesorando al Congreso, asesorando al Ejecutivo ahora. Yo salí del Ministerio de Justicia e inmediatamente el Poder Judicial lo devolvió. Ese es el Poder Judicial que tenemos. Ese es el Poder Judicial que sale en defensa, en protección de los más grandes delincuentes que ha tenido el país. Ese es el Poder Judicial que envía a la cárcel solamente a los pobres. Pero los ricos están fuera, están gozando de su libertad. Si no, fíjese ahora, le doy ese ejemplo. El ejemplo, la realidad es lo que vale, no los discursos. El caso de la señora que lo encuentran con 1916 soles y por eso no le aplican una pena preventiva de 30 años. 30 años de prisión preventiva, 30 años. Y como la señora Fujimori, que tiene pedido, ¿no?, de prisión de 30 años, se encuentra en libertad. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que aquí hay pues un partido político que es el admirador del más grande ladrón que ha tenido el país, y ese es Alberto Fujimori, del más grande tirano que ha tenido el país, y ese es Alberto Fujimori, del más grande corrupto contado dentro de los 7 corruptos más grandes del mundo, no por mí, no por los peruanos, sino por organismos internacionales, y ese es Alberto Fujimori, y esos son los que nos están gobernando actualmente. Doctor Aníbal Torres, ¿usted aún cree en Pedro Castillo, en el presidente Castillo, y considera que su discurso configura como golpe de Estado, el último discurso de diciembre? Mire usted, ese día 7 de diciembre, después de pasada las 11 de la mañana, me llama al despacho presidencial a mí y a la premier. Concurrimos los dos, yo y la premier. Ingresamos, por supuesto, no como se dice allí en esa publicación que hace Panorama, creo, no, ingresamos por la sala Quiñones. De la sala Quiñones pasamos, por supuesto, a la sala Grau. De la sala Grau pasamos a la sala donde está el despacho presidencial, cuya puerta se abre digitalmente, esperamos, para ingresar digitalmente. Pero allí en esa publicación dice que allí hemos ingresado directamente al Palacio Presidencial. Esa es la prensa basura que tenemos. Nunca puede hablar la verdad. Siempre falsea la verdad con el único propósito de hacer imputaciones falsas, ¿no? Llegamos, entra la ministra, adelante, yo atrás, por supuesto, ella era la premier, yo era simplemente un asesor, ¿no? Se dirige al presidente, ¿no?, y le dice que iba, creo, a haber un acontecimiento público, algo por el estilo. Me acerco y lo saludo y me dice que va a haber un mensaje a la nación. En vista de que me dice que va a haber un mensaje a la nación, yo me retiro unos 4 o 5 pasos, no más allá, junto a la puerta de otra habitación, que es la sala de embajadores. Y allí esperé que dé el mensaje. Por supuesto, pensé que será un mensaje con relación a la presentación que tenía que hacer él en ese día en el Congreso. Sin embargo, al terminar la lectura, habla de cerrar el Congreso y otras instituciones. Y eso fue el acabose. Termina la lectura, ingresaron otras personas a la habitación y yo me acerqué y le pregunto, ¿no? ¿Y has coordinado con las Fuerzas Armadas?
porque para decir eso, eso significaba un golpe, y un golpe no lo hace una persona, un golpe no se hace con un discurso, un golpe se hace con la fuerza pública. ¿Y qué me contestó él? Me dijo, no se preocupe, doctor. Yo lo noté ya nervioso, no se preocupe, doctor. Ante esa respuesta no satisfactoria, me regresé, ¿no? Le pregunto al ministro del Interior, ¿y van a intervenir el Congreso? Y él me contesta que él no sabe. En vista de esa situación, nuevamente me dirijo al ministro de Defensa, ¿no? Y le pregunto, ministro, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas? A mí él me dijo, y me acuerdo perfectamente, a mí no me han dicho nada. O sea, era un desbarajuste total. La lectura del discurso de Pedro Castillo es, por supuesto, contrario a la Constitución. Es contrario, ¿no? Es pasible de una investigación administrativa, pero no es delito. No hay allí delito de rebelión, porque el delito de rebelión, como lo establece el Código Penal, es levantarse en armas. Y Pedro Castillo no tenía ni siquiera un alfiler, no había coordinado con nadie. Por supuesto que yo estaba confundido porque decía, no, quizás ha coordinado con algunos sectores, ¿qué será? No, pero luego se ha llegado a establecer que no había ninguna coordinación con las Fuerzas Armadas, al menos no hasta este momento, ¿no? Terminó eso, el discurso, hablé con los ministros haciéndole las preguntas que le acabo de mencionar y luego ya decepcionado, por supuesto, pasé a la sala de embajadores, me senté en un sillón y dentro de un momento entra el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, lo voy a llevar a la Embajada de México. Y yo le digo, te acompaño porque no lo iba a dejar solo, ¿no? Yo era el asesor y tenía que asesorarlo, ¿no? Y lo acompañé. Ya después escuché que fue vacado por el Congreso. Entonces yo tuve que asesorarlo ya en calidad de abogado. Tenía que asesorarlo en esas primeras diligencias. Luego, por supuesto, la fiscal de la Nación me sacó de la defensa y me incluyó en la investigación y estoy procesado conjuntamente con Pedro Castillo, como es de conocimiento público. Pero esas son las cosas que pasaron ese día. El Congreso vacó a Pedro Castillo ilegalmente. El artículo 89A de la Constitución dice que para poder no vacar al presidente por permanente incapacidad moral, en este caso por haber no pretendido cerrar el Congreso, como se dice en la resolución del Congreso, tenía que haber una agenda allí firmada por un determinado número de congresistas, y eso no hay. Para admitirlo a debate se requiere la aceptación de otro número de congresistas, y eso no hay. Pero el Congreso puede, ¿no? Omitir esos plazos que están señalados allí, y lo puede hacer rápidamente. Pero para eso, la ley, el inciso C de ese artículo 89A, dice que se requiere de las 4/5 partes de los congresistas, ¿no? De la República, o sea, del número legal de congresistas. Y las 4/5 partes son 104 votos, y allí votaron solamente 101 votos, de manera que no hay vacancia presidencial, no lo hay. Si se aplicara la ley en el Perú, que no se va a aplicar, por supuesto, el presidente sigue siendo Pedro Castillo. La señora Dina solamente está allí, no ilegalmente ocupando ese puesto. Pero esos hechos lo deben tener en cuenta los organismos internacionales, porque deben entender que de acuerdo a la propia Constitución no se puede reconocer aquellos préstamos, por ejemplo, que haga el Estado peruano cuando el gobierno es ilegítimo. Y aquí está en cuestión el gobierno. Esto, por supuesto, ahora estamos en una situación, no, de hecho, estamos en una dictadura en donde no vale nada la libertad, la vida de las personas, pero cuando se recupere el Estado de Derecho, eso se tiene que investigar. Y repito, no se va a quedar en la nada más de 60 asesinados allí, no porque lo decimos nosotros, no porque lo dice la prensa nacional, porque no lo ha dicho, no lo ha esclarecido, porque lo dice la prensa extranjera, porque lo dice no la prensa alternativa,
porque lo dice, por ejemplo, el New York Times, ¿no? En donde se indica que se ha disparado, ¿no? Con armas de guerra a los manifestantes, y algunos ni siquiera por ser manifestantes, sino por el solo hecho de que transitaban en la calle. Allí los peruanos no debemos olvidar, en algún momento se va a recuperar el Estado de Derecho, y en ese momento, no, los que han cometido estos delitos deben ser sancionados con todo el peso de la ley. ¿Y quiénes son los que han cometido estos delitos? El soldado que disparó, el oficial que ordenó para que actúen de esa forma, la presidenta de la República y el Consejo de Ministros que no detuvo esa matanza, sino que más bien incentivaron la matanza, le bonificaron por la matanza, pero también el Congreso de la República, porque el Congreso de la República mayoritariamente le dio la confianza a los asesinos, o sea, promueve la matanza, promueve esos actos criminales del Ejecutivo, y esos en su oportunidad deben ser procesados y deben pagar con todos los crímenes que han cometido. Doctor Aníbal, ¿qué lección queda de estos meses para el futuro? ¿Es necesaria sí o sí una reforma, una nueva constitución? Y para el pueblo peruano, ¿qué esperar en un futuro, en el corto y mediano tiempo? La actual constitución ha sido hecha solamente para favorecer al grupo de poder económico, solamente para favorecer los monopolios y los oligopolios. Cualquier persona con un mínimo de sentido común se da cuenta que los precios en el Perú son fijados, de los bienes y de los servicios, son fijados por esos grandes monopolios, ¿no? Entonces, tenemos que terminar con eso, y para eso se requiere cambiar la Constitución. Se requiere que el Estado también pueda realizar actividad económica como se hace en otros países, sin desechar, por supuesto, la inversión privada que es absolutamente necesaria, pero el Estado también debería hacerlo, pero no lo permite, ¿no?, la vigente Constitución, que dice que el Estado solamente puede realizar actividad subsidiaria. Tenemos que terminar con los contratos leyes que solamente sirven para beneficiar a aquellas empresas que se llevan nuestros minerales y que no pagan impuestos, que se lleven los minerales pero que se los lleven conforme a la ley y que paguen sus impuestos, ¿no? En el Perú, el poder económico, además de tener esos monopolios, esos oligopolios, no paga sus impuestos. Precisamente eso es lo que queríamos hacer con Castillo, el determinar con los monopolios. Presentamos un proyecto de ley al Congreso, pero el Congreso pues no lo iba a tratar, porque el Congreso no trabaja para el pueblo, sino solamente para ese grupo de poder económico, ¿no? Solamente para ellos, ¿no? Y comenzamos a trabajar para que paguen sus impuestos, pero allí sí encontramos una oposición muy, muy grave, porque estas grandes empresas, además de tener monopolios, oligopolios, no pagan los impuestos que deben pagar, y con eso hacen daño a todo el país, porque esos impuestos se necesitan para mejorar la educación, la salud, la infraestructura, la agricultura y satisfacer todas las necesidades que necesita nuestro país. De manera que es absolutamente necesario ahora dar una nueva constitución. Al inicio del gobierno de Pedro Castillo no era todavía posible, porque la Asamblea Constituyente tenía una aceptación de no más del 20%. Ahora tiene una aceptación de más del 60%. O sea, hay un momento constituyente y se debe escuchar al pueblo. Se debe escuchar al pueblo. Lo que el Congreso ha hecho es suprimir la voluntad del pueblo aquí. Lo que ha hecho es quitarle el derecho al referéndum del pueblo. Ha hecho lo más grave que se puede hacer contra el pueblo, contra el poder soberano, contra el poder constituyente. El poder constituido, o sea, el Congreso, se ha considerado por encima. ¿Eso es Estado de Derecho? No, es simplemente una dictadura, no es otra cosa. Así es, doctor Aníbal. Bueno, yo le agradezco mucho por estos minutos que nos ha dado. Sé que su agenda estaba ocupada. Sabe que le deseamos lo mejor desde acá. Y quisiera pedirle un mensaje final para la gente que sigue marchando, que sigue protestando, y para sus exalumnos también. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer una invocación a todos los peruanos.
a los ricos, a los pobres y a los más pobres, para trabajar conjuntamente para sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Pero eso sí, tiene que ser con preferencia a los más pobres y a los pobres. Ellos no pueden ser considerados como personas ajenas al país. Ellos hay que respetar su dignidad, porque ellos son seres humanos, como cualquier otro. Son seres humanos, tienen dignidad, tienen derechos fundamentales. Trabajemos todos juntos, amigos de la derecha. Olvídense eso de estar atribuyendo a uno, decirle comunista, de decirle, no, otros adjetivos negativos, como por ejemplo decir terrorista, porque eso es tener una mentalidad criminal. Eso no es de una persona que se encuentra en su sano juicio. Eso es solamente de un ignorante en grado extraordinario, que no ha aprendido nada en su vida, que lo único que tiene a veces es dinero, pero en otros casos ni siquiera tiene dinero. Ese es ya un felipillo. Y esos felipillos, como ustedes saben, lo tenemos desde la conquista. Por supuesto que ahora se han incrementado. Y esos son a veces los que agreden. No, trabajemos en forma diferente. Superémonos, considerémonos seres humanos. Y como seres humanos tenemos que ser solidarios entre todos nosotros. Las diferencias de poder económico, político, social, religioso, no puede separarnos. No, hay que pensar que venimos a esta vida sin nada y nos vamos de aquí absolutamente sin nada. Que durante nuestra vida habrá esas diferencias, pero que al final nuestras tumbas van a ser del mismo tamaño. De manera que esforcémonos todos por construir un Perú más humano. Muchas gracias.